Ya tenemos a Colette Capriles lista en Caracas, pero tenemos una llamada telefónica de Iván Vivas de Australia. Adelante, Iván, buenas noches. Adelante, Iván. Leopoldo, un placer realmente saludarlo desde Australia. Simplemente quería corroborar lo que usted dijo en el editorial, que su programa se ve en el mundo. Quería simplemente hacer una pequeña reseña, que es muy importante. La reseña es sencilla. Es acerca de cómo el gobierno venezolano, a través de Cilia Flores y Jorge Rodríguez, hablan de el secuestro de los narcosobrinos. Pero eso es la calidad de gente que tenemos gobernando, que son realmente una cuerda de vagos y maleantes. Así digo yo que los narcotraficantes hablan de su gente cuando están secuestrados, y los narcosobrinos estando secuestrados por la DEA en Estados Unidos. Entonces cabe preguntarle a esta misma gente, y nadie se lo ha hecho, ¿cuánto cuesta el rescate? Y preguntarle a el cartel de Miraflores, ¿cuánto ha pagado ya para tratar de rescatar a un par de criminales? Leopoldo, no sé si esta reseña merezca su comentario, pero ahí se lo dejo. Lo felicito por su programa y de acá le digo, hay muchos venezolanos que lo vemos. Muchísimas gracias, Iván Vivas desde Australia. Colette Capriles. Dígame. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Colette es una buena amiga, una profesora muy bien preparada, escribe extraordinariamente bien. Colette, ¿qué nos tienes que informar de este decreto que ha causado zozobra en la sociedad venezolana? Sí, yo diría que estupor más bien, ¿no? Uh-huh. Porque realmente fíjense, a ver qué dice el decreto, ¿no? Para ponernos en autos de qué significa. Hay unos considerandos que totalmente genéricos. Bueno, es deber del Estado garantizar la soberanía alimentaria, el Estado debe satisfacer las necesidades, en fin. Lo más interesante, por cierto, es que el primer considerando dice: es deber del Estado garantizar los principios de justicia social, democracia, eficiencia, libre competencia, protección del ambiente, productividad y solidaridad, etc. Entonces, de esos considerando que son, digamos, genéricos, legales, hay uno, sin embargo, aterriza la cosa en, que es el siguiente, el último justo antes del texto del decreto, que dice que el Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los movimientos sociales, mediante oficio tal, el 30 de junio, citó ante este Ministerio del Trabajo, que es el que emite el decreto o la resolución, autorizar la prestación de un grupo de trabajadores y trabajadoras a ser incorporados a diversas plantas procesadoras de maíz, etc. Aparentemente hay una solicitud del Ministerio de las Comunas para trasladar, además ellos usan la palabra prestación como si se tratara de un objeto, ¿no? De préstamo objeto. Y entonces eso da pie, o es un considerando que digamos, se responde con esta resolución. Entonces la resolución es completamente genérica, pero al mismo tiempo es claramente, por decirlo de una vez, es claramente violatoria de la contratación de trabajo como elemento fundamental de relación entre empleador y trabajador. Establece efectivamente que con un régimen especial transitorio, que ellos dicen al final del decreto, que puede ser de 60 días, pero renovable a días, cualquier empresa, todas las entidades de trabajo del país, públicas o privadas, de propiedad social y tal, están involucradas en este plan que sería la inserción temporal de trabajadoras y trabajadores en aquellas entidades objetos de medidas especiales implementadas para fortalecer su producción. Bueno, ¿qué significa eso? Que pueden ser empresas
privadas, empresas públicas, trabajadores privados, trabajadores públicos, no está para nada definido el marco en que se aplica esto, ¿no? Pero eso me recuerda mucho cuando Fidel Castro sacó los trabajadores y lo llevó a cortar caña. No, porque eso es trabajo voluntario. No, eso es mucho más grave, porque esto viola tratados internacionales. Esto es trabajo forzoso, esto es trabajo sin contratación. La zafra, la famosa zafra y los 10 millones y la cosa esta cubana y el trabajo de fin de semana que hacían los cubanos era un trabajo voluntario, nunca se les pagaba por eso. Por supuesto, desde el punto de vista humano era mucho más grave, pero no tenía, el problema aquí es que hay una, yo diría que para que quede claro, así como el gobierno expropió empresas, expropió tierras, ahora va a expropiar gente. Está expropiando el trabajo de las personas, se está apropiando del trabajo de las personas. Entonces ahí hay una extracción de plusvalía y de esfuerzo. Un gobierno que ya no puede financiarse por las vías normales a las que estaba acostumbrado en los montos, entonces bueno, está financiándose a través de las personas directamente ya. Primero se está financiando con una baja del consumo, pero además también con una expropiación directamente de la fuerza de trabajo. Pero eso quiere decir, Colette, que si yo tengo una zapatería y tengo 7 personas que trabajan en la zapatería, entonces el Estado venezolano me quita 5 porque los van a meter a... No sé, sí, bueno, a fabricar uniformes para los obreros de las empresas azucareras, cualquier cosa puede pasar. Exacto, pero yo además tengo que seguir pagándole a esos trabajadores que no van a trabajar conmigo. Hay que los salarios los paga la empresa que los recibe, pero las obligaciones laborales las sigue pagando el empleador original. Seguro social, cesta tickets y cualquier otra clase de bonos o beneficios. Pero me quiebran a mí como zapatería, porque la zapatería yo necesito 5 personas. Me no quitan solo 3. eso, sino que para efectos de... Está muy claro, es muy interesante porque hacen énfasis en uno de los artículos en las capacidades técnicas y en las capacidades físicas de las personas que podrían ser trasladadas a estas empresas y evidentemente eso significa que pudiera necesitarse mano de obra bastante calificada, que cómo se reemplaza también, ¿no? Es decir, aquí hay una situación, esto es pregunto, más bien, yo creo que lo que tenemos que preguntarnos, porque la capacidad de este decreto de hacerse efectivo es verdaderamente muy limitada, pues, ¿no? En primer lugar, además, porque diciendo que es obligatorio este asunto, esta participación en este programa, tampoco establece penalidades ni opciones para los empresarios o para los propios trabajadores que no quieran participar en esto. Entonces, eso es muy raro, es obligatorio, pero no se establece los márgenes de esa obligación, entonces es como imposible. Pero yo creo que políticamente es bastante significativo, porque este tipo de acción uno pregunta, bueno, ¿qué sentido tiene imponer, digamos, esta visión del trabajo y de la intercambiabilidad de las personas? Es decir, esta es la consagración de un trabajador alienado, en el sentido propiamente marxista también. Es decir, ahí ya uno ni siquiera es dueño no solamente del producto de su trabajo, sino ni siquiera del proceso de trabajo. Es decir, si esto es leído por un marxista, se le paran los pelos, porque esto es la alienación máxima. O sea, esta es la expropiación total de la capacidad de trabajo de las personas. Entonces, es sumamente grave. Pero evidentemente, con este preámbulo que está allí del Ministerio de las Comunas, hay un mensaje político también que tiene que ver con que es una señal obvia que el gobierno envía al mundo, también justamente a la gente más radical y más crítica dentro del alto gobierno y del gobierno, que puede sentirse muy contenta porque el gobierno está respondiendo a alineamientos de la ultraizquierda y está redefiniéndose a sí mismo como un gobierno que no va a ceder en absoluto frente a la realidad que está ocurriendo, que es que el modelo económico, un modelo social y un modelo de ejercicio del poder, que en definitiva no es sino aspirante a comunista, que
y ese rechazo pues simplemente es negado y esto es convertido entonces como en un elemento, una señalización de que el gobierno está intransigentemente yendo en el camino de la radicalización. Entonces yo creo que ese es el mensaje político quizás más relevante, porque además, curiosamente, coexiste con otros. El gobierno está como disociado, porque por un lado están las instituciones, digamos, se maneja en el plano político, como estamos viendo, a su manera, con sus objetivos, pero al fin y al cabo, pues, hay una arena política, pero por otra parte está trayendo estos elementos que son obviamente extrapolíticos y extragobierno, porque este tipo de resoluciones lo que hace es para el discurso del gobierno a igualarlo a los comunismos más ortodoxos del siglo XX. Entonces es como un doble mensaje también. Muy preocupante lo veo yo, ¿no? Como mensaje político. Y me preocupa muchísimo además que en verdad haya víctimas de esta resolución, ¿no? Ya en el contexto más amplio de lo que está pasando en el país. Yo no me imagino que este tipo de cosas pueda tener una recepción normal. Pues yo creo que esto también forma parte de un clima de desmoralización y de presión que el gobierno está ejerciendo contra la misma población. Yo creo que esa es la situación. La población siente, la verdad que es interesante, el otro día en un encuentro alguien comentó muy pertinentemente que en varios trabajos de campo que está llevando a cabo en torno a la economía de los buhoneros y de los bachaqueros, he encontrado algo que es como que la gente siente que, si quisiéramos definir el clima, ¿no? De cómo está la gente común, ¿no? en la calle, la gente siente que todo el mundo es un enemigo, ¿no? La gente siente que todo el mundo le puede hacer daño. Indudablemente ese sentimiento está reforzado por este tipo de cosas que hace el gobierno. El gobierno se comporta como algo que daña a la población. La daña por omisión con los hospitales, con las medicinas, con el control sobre la alimentación y ahora sobre el control sobre el cuerpo de las personas, porque esto va directamente a la persona del trabajador, ya ni siquiera estamos hablando de derechos laborales. Simplemente esto significa que existe la posibilidad que el gobierno lo mueva a uno de su lugar de vivienda para cualquier otro sitio y lo instale allí a trabajar en cualquier otra ramo que no sea el suyo. Entonces, Perdona un momentico, Colette, porque tenemos que hacer una pausa. Es muy serio esto. Vamos a continuar hablando con Colette Capriles. Otra forma más de dominación y de aplastarle el ánimo al venezolano. 9:34 y regresamos con Colette Capriles.